Muy buenos días para todos. Continuando con el tema de física en la parte de vectores, esta vez vamos a ver suma y resta de vectores, pero de forma directa. En videos anteriores habíamos visto cómo solucionar operaciones con vectores, pero haciendo el plano cartesiano, graficando y hallando un vector resultante. En esta ocasión vamos a hacer esto sin hacer el plano cartesiano. Para eso es muy importante siempre saber que un vector está compuesto de dos componentes, que una o la primera siempre es en X y la segunda en Y. Y lo mismo con el resto de vectores. Siempre la primera componente es en X y la segunda es Y. Entonces nos dan estos 5 vectores A, B, C, D y E, y con base en esos vectores hacer estas dos operaciones, A más B menos C y E menos A más B menos C. Vamos entonces a empezar a resolver el punto A, que sería entonces el vector A más B menos C. Esa es la operación que nos dan. Para hacer entonces esta operación, lo primero que voy a hacer es abrir un paréntesis, porque recordemos que esto nos va a dar un vector. Entonces el vector pues siempre lo ponemos en paréntesis para determinar sus dos componentes. Y voy a colocar en la primera parte todas las componentes en X de cada vector. Entonces la componente en X de A, la de B y la de C. Entonces voy a A y miro su componente en X, es 2, entonces coloco aquí 2. Pongo el signo que aparece aquí, que es más, y luego me voy a B a mirar la componente en X. Entonces voy y miro en B, la componente en X es menos 1. Entonces voy y escribo menos 1. Lo escribo en paréntesis porque siempre que me den un número negativo, escribámoslo en paréntesis porque normalmente hay que hacer una ley de signos. Colocamos el menos acá, y vamos con la componente en X de C. La componente sería 3. Ahí puedo colocar directamente el 3, porque menos por más igual me va a dar menos, pero si quiero también lo podría hacer en paréntesis, pero no. Ahí tengo todas las componentes en X de los tres vectores, es decir, la parte en X. Cuando haya hecho eso, pongo aquí coma, que acabe la primera componente del vector, y luego voy con la segunda parte, que serían las mismas componentes, pero ya en Y. Entonces me voy con la componente en Y de A, que sería 3, la coloco aquí de primero, vuelvo y pongo el signo que aparece aquí, que es más, la componente en Y de B, que sería menos 3, y vuelvo y coloco paréntesis, luego va menos, y coloco entonces la componente en Y de C, que sería menos 4. Como es con menos, vamos a colocar paréntesis porque fíjense que ahí luego hay que hacer una ley de signos. Cerramos el paréntesis que abrimos desde un principio, que sería ese de ahí, y lo que procedemos a hacer es una suma y resta de números enteros. Hago esta parte y luego esta parte. Ahora entonces el paréntesis, y antes de empezar a sumar o restar voy a resolver la ley de signos que tengamos en las operaciones. Entonces nos quedaría 2, aquí tengo más por menos da menos, entonces coloco menos 1, y aquí tengo menos 3, entonces coloco menos 3, coma, acá tengo 3, acá tengo más por menos, me da menos, y bajo el 3, y aquí tengo menos por menos da más, y bajo el 4. Y cierro entonces el paréntesis del vector. Y ahí ya, como ya resolví, entonces yo resuelvo esta operación hasta aquí, hasta antes de la coma, y luego esta operación hasta antes de la coma, y tendría las dos componentes que hacen el resultado de la operación de A más B menos C. Abrimos entonces el paréntesis y vamos a ir haciendo las operaciones. Entonces acá nos queda 2 menos 1 daría 1, y 1 menos 3 nos da menos 2. Ahí tendríamos entonces el resultado de esta primera operación. Coma, acá tengo 3 menos 3, que nos da 0, y 0 más 4 nos daría 4 positivo, y ahí nos queda entonces el resultado de la operación de forma directa de esta suma de vectores que tenemos ahí. Este es entonces el resultado de la operación. Vamos ahora con el punto B, donde nos están pidiendo resolver entonces AE menos A más B menos C. Esos vectores
que tenemos ahí. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos acá. Abrimos entonces el paréntesis y vamos a empezar a poner entonces primero todas las componentes en X de cada uno de estos vectores y en el orden que aparecen acá. Entonces empezamos con E. E vendría siendo la componente en X 1, entonces colocamos 1, menos, y luego vamos para la componente en X de A, que sería 2, entonces coloco aquí 2, más la componente en X de B, que sería menos 1, como es un número negativo lo ponemos en paréntesis, menos C, la componente en X de C, que sería 3. Y ahí tenemos entonces la primera parte. Aquí entonces terminamos la parte en X, ponemos una coma y vamos con los mismos vectores, pero mirando la parte en Y para esta parte de aquí. Entonces nos quedaría la componente en Y de E, sería menos 2, entonces empezamos con menos 2, aquí no hay que ponerlo en paréntesis por lo que es el primer número. Vamos con menos A, la componente en Y de A, que sería 3, más la componente en Y de B, que sería menos 3, lo colocamos en paréntesis, menos la componente en Y de C, que sería menos 4, entonces también en paréntesis, y cerramos el paréntesis principal. Abrimos abajo nuevamente el paréntesis y vamos a hacer primero la ley de signos de estos números que tenemos acá. Entonces nos quedaría 1 menos 2, más por menos da menos, bajo el 1, y menos 3, coma, el menos 2, menos 3, más por menos da menos, bajo el 3, y menos por menos da más, y bajo el 4. Cierro el paréntesis principal y ya procedo entonces a hacer la suma de esos números que tenemos ahí. Entonces nos quedaría 1 menos 2, nos da menos 1, menos 1 menos 1, daría menos 2, y menos 2 menos 3 nos da menos 5, coma, hacemos ahora esta operación, menos 2 menos 3 nos da menos 5, menos 5 menos 3 nos daría menos 8, y menos 8 más 4 nos daría 4, entonces eso nos da ahí 4. Cerramos el paréntesis y ahí nos queda el resultado de la operación de E menos A más B menos C. Siempre entonces tener presente que ubico en la primera parte las X y luego las Y de cada uno de los vectores. Hago la ley de signos para que no haya errores y procedo a hacer las sumas y restas que nos queden. Y ahí nos queda el vector resultante, que serían las componentes en X y en Y de la suma de estos vectores. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal si aún no lo están, dejar un like en la parte de abajo y nos vemos en una próxima ocasión.